Laboratorios Medix presenta Ya Santa Teresa de Jesús le había dicho a sus hijas, las monjas carmelitas, tengan cuidado de los jesuitas, les dijo, porque son de uña larga. Así les dijo, así está escrito en sus obras. Y los jesuitas fueron expulsados de España y por supuesto de Nueva España. Y al superior general de los jesuitas se le llama desde hace siglos el Papa Negro. Y sabemos que son los grandes científicos en la Iglesia. Y sabemos de la sabiduría que disfruta la Compañía de Jesús. Y sabemos de la santidad de su fundador, San Ignacio de Loyola. Y por todo esto y por más, también porque hoy el Papa es uno de ellos, es jesuita, hoy en Ver y Creer nuestro tema es los jesuitas. Vamos a conocerlos. Gracias por estar con nosotros, gracias por el favor de su atención. Para ello, pues recibo con afecto a Fernando Villarón Esquerro, abogado y también un gran investigador. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, bien hallado. Muchas gracias. Oye, y de lo que dije me quedé corto, porque de los jesuitas se ha dicho eso y más todavía, ¿no? Más. Se dicen muchas cosas, pero no se estudia. Vuelvo a insistir, nadie está estudiando las grandes personalidades que tenemos en los jesuitas, o sea, grandes científicos, grandes personajes, grandes teólogos, ¿no? ¿Por qué le llaman el Papa Negro al superior general? Sé. Dicen que por el hábito negro, ¿no? Pues sí, pero no lo sé. No, una de tantas leyendas. Y en torno a los jesuitas hay muchas leyendas también. Muchísimas leyendas. Yo creo que hay que abocarnos realmente como católicos a estar muy orgullosos de estos señores que encontraron su vocación, ¿sí? A través muchas veces de la ciencia o de la docencia. No hemos entendido, yo creo que el mensaje de San Ignacio de no solamente el hacer el examen de conciencia, sino el examen de consciente, el entender cuántas veces en este día te ha tocado Dios. El poder hacerlo consciente tú, el poder entender eso de que cada día te toca a Dios, sí. Es lo que es una de las grandes mentes que hemos tenido en el catolicismo, su silencio, el entender su raciocinio, el esperar para tomar decisiones, a estar atemperado, es lo que nos deja un San Ignacio. Lo que nos deja la compañía, a pesar de ser perseguidos, a pesar de estar en situaciones difíciles, ellos siempre atemperan sus decisiones. Se les atribuye una expresión a los jesuitas. Se dice que un principio de negociación de jesuitas es: entramos con la suya para salir con la nuestra, como diciendo que son grandes negociadores, ¿no? Y ya Fernando Villalón hablaba de la espiritualidad de San Ignacio, y recordemos que de esta espiritualidad salen precisamente los ejercicios ignacianos, que es una fórmula única en su género, única en el mundo, para encontrarse con uno mismo y para encontrarse con Dios. Conozcamos entonces algo de este fundador, San Ignacio de Loyola, y para ello ya está aquí Marisa. Queridos amigos, les saludo con afecto hoy en este programa dedicado a conocer a los jesuitas. Comencemos por descubrir la biografía de su fundador, San Ignacio de Loyola, quien luego de pretender ser militar fue tocado por el Señor para servirlo a él en su iglesia y para fundar una de las órdenes que han gozado de prestigio y respeto en todo el mundo y en los siglos, la Compañía de Jesús. San Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús, perteneció a una familia importante de Azpeitia, en España. Nació el 24 de octubre de 1491 en el castillo de Loyola, cerca de los Pirineos.
hijo de don Bertrand, señor de Loyola, y de Marina Sáenz de Licona y Valda. Fue el más joven de sus 8 hijos y 3 hijas. Desde niño soñaba con ser un caballero de la corte y casarse con una dama de alcurnia, pero una bala de cañón en la pierna cambiaría sus planes. Durante su convalecencia, en medio de agitaciones interiores diversas, encontró para distraerse algunos libros sobre la vida de Cristo. Los sentimientos que producían en su interior estas lecturas, cotejados con los vanos sentimientos que le producía el recuerdo y la imaginación de cortes, glorias, honores, tierras y batallas, fueron determinantes para cambiar su vida y dedicarse por entero al servicio de Dios. Después de hacer confesión en el monasterio de Montserrat en 1522, se retiró a una cueva cerca de Manresa, en Barcelona, donde vivió y rezó durante 10 meses con una gran austeridad, tras lo cual emprendió un viaje de peregrinación a Jerusalén. Saliendo de su casa familiar, el peregrino, como Ignacio quiso denominarse, recorrió los caminos en busca de Dios. De sus andanzas geográficas e interiores surgieron los ejercicios espirituales, una propuesta de modo y orden de meditaciones y oraciones para renovar profundamente la vida, encontrando y haciendo la voluntad de Dios. De vuelta a España en 1524, estudió en las universidades de Barcelona, Alcalá de Henares y Salamanca, y en 1528 viajó a París, donde estudió artes, y donde al año siguiente fundó una fraternidad piadosa que más tarde sería la Compañía de Jesús. En 1537, los integrantes de la fraternidad acudieron a Roma, donde Ignacio fue ordenado sacerdote en 1538 y donde obtuvo del Papa Pablo III la confirmación de la orden en 1540. En Roma fundó los colegios romano y germánico. Murió el 31 de julio de 1556. Fue beatificado el 27 de julio de 1609 y canonizado el 22 de mayo de 1622 por Gregorio XV. Su memoria litúrgica se celebra el 31 de julio de cada año. O sea, estaba por ordenarse sacerdote San Ignacio de Loyola cuando aquí en México se estaba apareciendo la Virgen de Guadalupe. Así es. ¿Estamos ante quién, Fernando? ¿Estamos ante un militar, ante un científico, ante un genio, ante un converso, ante un santo? ¿O todo esto se junta en la figura de un solo hombre? Yo creo que se junta lo militar, lo espiritual y lo intelectual, en diferentes etapas. O sea, él tiene una estructura humana militar. Militar. Él inclusive pelea y curiosamente va a pelear contra todas las familias de otro de los primeros jesuitas, San Francisco Javier, que está del lado francés, él está del lado castellano. Evidentemente, él trae esa educación militar, pero se da cuenta que necesita algo más. Cuando en la convalecencia lee estos libros religiosos, eso lo convierte y hace un peregrinar muy, muy fuerte por toda España y se da cuenta que necesita los estudios. Él se da cuenta que necesita los estudios. Ahora, él es un noble. Él es un noble, o sea, claro. Hay que ver el palacio en el que él nació. Claro. Y él tiene una educación no solamente de militar, sino tiene una educación acorde a la política de la época, ¿sí? Pero se da cuenta que necesita mayores estudios. Entonces, por eso se mete a las universidades. Viendo esta situación, se va a la Sorbona, que era la mejor universidad para estudiar teología. ¿Su padre le paga todos los estudios? No, él mendiga. Ah, sí. Él mendiga en esta situación. Siendo hijo de un noble tan rico. Inclusive estando en Cataluña, sí. él cambia sus ropajes por ropas de mendigo, pero lo descubre una mujer. Le dice, tú no eres mendigo, tus manos te delatan. Tú no son manos de campesino, no son manos de hombre trabajador. Entonces él tiene en Montserrat, en toda esta parte, un gran cambio, un cambio espiritual. Ahí va a empezar a escribir también sus ejercicios, ¿sí? Ejercicios que va a concluir allá en la Sorbona,
en donde va a encontrar seis grandes compañeros, que olvidamos normalmente estos 6 compañeros que son maravillosos. Y esa es la verdad, esa es parte de lo que va a hacer la compañía. Él empieza con varios compañeros y se llaman los amigos de Dios primeramente. Uh-huh. Ahora, este nombre a la orden que él funda, la Compañía de Jesús, ¿suena militar? Es militar. En tanto a una compañía militar. ¿O suena fraterna en tanto a compañeros? ¿Cuál es su inspiración? Yo creo que es lo militar. Es lo militar. Es lo militar porque recuerda que estamos en tiempos muy difíciles contra los protestantes que están golpeando y están asesinando y persiguiendo católicos. Ajá. Además, mire, lo militar no es nuevo en la Iglesia. Ya tenemos a inicios del segundo milenio órdenes militares, como los caballeros de la Orden del Temple. Órdenes hospitalarias que luego toman acciones militares, como la Orden de San Juan de Jerusalén. Conozcamos la inspiración. ¿En qué consiste esta orden de la Iglesia, una de las más respetables, extendida por todo el mundo y reconocida por su excelsa sabiduría? ¿Qué es la Compañía de Jesús? Claro. La Compañía de Jesús, la orden religiosa masculina más grande de la Iglesia, fue fundada por San Ignacio de Loyola en 1534 y aprobada por el Papa Paulo III el 27 de septiembre de 1540. Durante más de 475 años de historia, los jesuitas siempre han sido misioneros enviados a las fronteras humanas y sociales al servicio de la fe y de la promoción de la justicia, asumiendo cualquier tipo de actividad que contribuya a esta misión. Son pastores, maestros y capellanes, y también son doctores, abogados y astrónomos, entre muchos otros roles en la Iglesia y en la sociedad, como el de ser papa, como Francisco, que es jesuita. En la Compañía de Jesús hay jesuitas que son sacerdotes, hermanos o estudiantes. La vocación de los jesuitas hermanos responde a un llamado divino particular que les invita a consagrarse enteramente como religiosos, con los votos de pobreza, castidad y obediencia, formando parte del cuerpo de la única Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús, desde la Curia General, con sede en Roma, se extiende por todo el mundo, organizada en provincias y regiones. La organización en provincias está dada generalmente en función del número de jesuitas y obras presentes en un territorio. Estas provincias son 6: Europa, Asia-Pacífico, África, Asia Meridional, Norteamérica y América Latina y el Caribe. El superior general de la Compañía de Jesús es el padre Arturo Sosa. Actualmente los jesuitas están integrados en todo el mundo por 11.758 sacerdotes, 1.192 hermanos, 2.681 escolares y 718 novicios. Ay, al ver estas imágenes se me fue la mente a la ciudad de Roma, a la urbe. ¿Qué iglesias tienen allá ellos? El Jesús y San Ignacio. Es de lo más bello de Roma. Así es. Sí. Se dice de ellos que son muy poderosos, Fernando. ¿Por qué? Yo creo que el poder lo tenían en el conocimiento, ¿no? El poder lo tienen en el conocimiento, en la educación. Tenemos que han sido 361 científicos de primer orden. Wow. En 400 años. Jesuitas. De Wow. primer orden, que no los conocemos y no queremos verlos actualmente. Inclusive actualmente el telescopio más moderno del 2008 es el telescopio del Vaticano manejado por los jesuitas y un gran astrofísico que dio clases primero en Harvard y en el MIT antes de de ingresar a la orden. Este telescopio tiene convenio con la NASA. Y existen grandes astrofísicos españoles, el padre Carrera dando clases en la Universidad de Georgetown. Tiene una vocación en las ciencias modernas impresionantes, en muchos sentidos. Pero esto está desde el inicio. Desde el inicio ellos al estudiar filosofía y teología, porque la filosofía antes era parte de la geometría y la aritmética, y es un sistema también, como lo vieron ellos, de acercamiento a Dios. Y al fin a la filosofía, porque todo es medible, porque todo es matemático. Entonces, desde el inicio se prepararon brutalmente todos ellos. O sea, cada jesuita, no hay jesuita
que además de tener la filosofía y la teología, no tenga además una ciencia. Una segunda o tercera carrera. Ajá. Desde el inicio. No se puede ser jesuita si no eres ingeniero en algo, o licenciado en algo, o maestro en algo, y entonces sí, empieza con la filosofía y la teología, ¿no? Y las vocaciones entran en una manera diferente. No es yo quiero ser jesuita para seguir a Jesús. Hay periodos de silencio, de recogimiento, para ver si realmente es tu vocación. El discernimiento Hay es un discernimiento extremo. siempre, siempre. ¿Cómo se concibe a sí mismo un jesuita? O sea, formando parte de una orden tan particular como es esta, con orígenes militares, con una fidelidad absoluta al Papa, con una obediencia absoluta. Te vas a Tinguindín, te vas a Chiapas, te vas a Cuerno de Marfil, o sea, y obediente, sí, me voy a la Conchinchina porque me mandan. Claro, pero siempre, además de la parte teológica y científica, siempre unido a la caridad con la gente, siempre sirviendo a los más pobres, a los enfermos y a los necesitados. Siempre se vio, desde el inicio con San Ignacio, con Pedro Fabro, con Salmerón, con San Francisco Javier, todos ellos, Diego Lainez, el gran teólogo del Concilio de Trento, San Francisco de Borja, todos ellos siempre sirviendo al prójimo. No puede solamente decir están dedicados a la enseñanza, a la ciencia, sino también al prójimo. Ellos no se ven, su experiencia es la experiencia del cristiano. Ellos no se ven sin el otro. O sea, un jesuita se ubica en el mundo en tanto a que él tiene que servir. Siempre. Si no, no es jesuita. Si no, no es jesuita. Y este lema que tienen, para mayor gloria de Dios, ¿se refiere al servicio? Así es. Todo se hace para mayor gloria de Dios. Vamos a hacer una pausa. Es breve. Esta frase de alguna manera se la tomó la policía de Los Ángeles, California, ¿no? Ustedes ven las patrullas que dice, ¿cómo dice? Para servir. Y los jesuitas en todo, amar y servir. Vuelvo con más después de una pausa. Universidad Pontificia de México. Fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. Diplomados en Espiritualidad y Mística, Teología, Filosofía, Latín, Hebreo, Griego, Antiguo y Nuevo Testamento, Liturgia y Religiones del Mundo. Taller para grupos litúrgico-musicales. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 5573 0600.